Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. En este video vamos a hablar sobre tablas para cocina. Prácticamente en todos los hogares tenemos tablas para picar y cortar alimentos. Comúnmente vemos que hay tablas de madera y tablas de plástico, también de otros materiales, por ejemplo el vidrio o la piedra. En este momento solo haremos referencia a lo que son tablas de madera. Una tabla puede ser simplemente un pedazo de madera. Nos sirve para cortar, para pasar el filo de un cuchillo y cortar algún objeto o algún alimento y no dañar la mesa o la superficie donde estemos trabajando. También sirve para evitar ensuciar y esta debe ser higiénica, no debe ser tóxica y debe ser resistente, obviamente, al filo del cuchillo. Las maderas con las que generalmente están construidas las tablas para picar, pues son, por ejemplo, aquí en México, la mayoría de pino, que es una madera relativamente económica, también de maderas finas, por ejemplo, haya, maple, salam, roble, alder, olivo, nogal, rosa, cerezo, etc. Hay algunas maderas que por sus características no pueden ser utilizadas en tablas para cocina o utilizarlas, pero nada más en algunos casos concretos. Por ejemplo, las tablas de cedro. Al ser una madera muy olorosa y con un sabor un tanto característico, llegando hasta los sabores amargos, a veces si ponemos en la mesa una tabla de cedro, el aroma, como es muy fuerte, puede llegar a contaminar los aromas o los sabores de los alimentos y a menos que se requiera eso, no se recomienda mucho utilizarlas. Por ejemplo, se pueden utilizar en lo que son asados, donde en una tabla de cedro se ponen los cortes de carne, se meten a un asador y el mismo calor hace que las esencias del cedro se peguen en el corte de carne y eso es apreciado en ciertos momentos, pero generalmente no se debe utilizar esta madera, nada más en ciertas circunstancias, como ya se los dije. La madera también de parota es una madera que se está utilizando más comúnmente porque es una madera muy resistente y por ese motivo se utiliza para hacer tablas para cocina, pero también tiene un aroma un tanto peculiar y un sabor peculiar. Entonces, si queremos una tabla que no nos contamine con olores o con sabores nuestros alimentos, vamos a tratar de no utilizarla. Así con otras maderas que tengan un sabor o un olor muy característico, conviene no utilizarlas o no utilizarlas mucho, nada más para algunas cosas. Pero maderas que no tengan un olor muy fuerte o un sabor muy fuerte se pueden utilizar sin ningún problema. Ahora, para la construcción de una tabla de cocina, hay dos construcciones básicas que comúnmente se ven. Una es la construcción a testa y otra es la construcción sobre la cara de la tabla. Para entender un poquito, me hice aquí una tablita. Imaginemos una tabla de un tamaño grande, de 2 metros de largo por 20 centímetros de ancho, por ejemplo. A lo largo de la tabla tenemos fibras que corren así, de esta manera. En esta etiqueta le puse que las fibras van en este sentido. Esta es la cara de la tabla y por este lado tenemos el canto, o sea, el lado o la orilla de la tabla. Esto que es el final de la tabla, que se conoce en algunos lados como el final del grano, es la testa. Esta parte de la madera se utiliza, por ejemplo, estas tablas que tenemos aquí, esta que está aquí, esta y esta, son construcciones a testa. Quiere decir que la superficie donde nosotros cortamos los alimentos o algún objeto que necesitemos cortar, la posición de la madera es hacia arriba en la parte de la testa.
no se está cortando en esta parte de la madera, sino aquí. Esta tabla que tenemos de este lado, que es de pino, esta sí tiene una construcción de cara, o sea, la cara de la madera, de la tabla, es esta, donde nosotros cortamos la superficie de la tabla, es la cara, y esta es la testa de la tabla. La construcción a testa es un poquito más complicada porque hay que hacer muchos cortes para obtener una superficie completamente pareja donde nosotros podamos cortar sin ningún problema. Aquí en esta pieza de madera se pueden ver este tipo de construcción que son piezas encoladas con un pegamento, en este caso el Titebond 3. Esta parte de aquí sería la cara de la tabla y esta parte es la testa. De esta manera nosotros, al hacer determinados cortes y encolarlos, vamos a tener una superficie que esté de esta manera. Por aquí vamos a realizar los cortes, no por la cara. Ahora, ¿qué tiene de bueno una tabla de testa comparándola con una normal donde cortamos sobre la cara de la madera? Voy a poner un ejemplo con esta brocha y con este cuchillito. Imaginemos que esta parte, lo que son las cerdas de la brocha, es la tabla. Esta es la cara, el canto y el final es la testa. Si nosotros realizamos cortes de esta manera sobre la cara de la tabla, vamos a cortar las fibras de la madera, que serían los pelitos de la brocha o las cerdas. Los vamos a cortar y se van a ir desprendiendo. Entonces vamos a tener más marcas sobre nuestra tabla y se va a empezar a carcomer hasta que quede donde usualmente cortamos más, una parte que vaya perdiendo madera, hacerse un hoyo. Pero ¿qué pasa si nosotros cortamos en la testa? Vamos a realizar el corte y las fibras nada más se van a abrir, se van a separar donde pase el filo de nuestro cuchillo. Vamos a abrir las fibras, pero después con la hidratación de la madera se van a cerrar de nuevo. Entonces, si nosotros hacemos un corte en la tabla, se va a ver a lo mejor un poquito el corte, la rayita que se hace, pero después se va a difuminar y va prácticamente a desaparecer y no se va a desperdiciar madera porque no la vamos a estar cortando como si cortáramos así, sino que nada más se abren las fibras y por tal motivo duran muchísimo más este tipo de tablas que las tablas normales de cara. Otro de los beneficios es que nuestros cuchillos van a perder menos el filo. En la casa usualmente no cortamos mucho. Por ejemplo, haciendo una comparación, en un restaurante que todo el día están cortando, todo el día los cocineros están cortando vegetales, carnes. Entonces para ellos es una fatiga estar afilando el cuchillo constantemente, a lo mejor varias veces en el día. El tipo de construcción a testa lo que hace es que el filo de nuestros cuchillos se va a conservar por mucho más tiempo, porque no está cortando la superficie de la madera o en este caso la fibra de cara, sino que nada más está entrando entre las fibras y la madera no ejerce mucha resistencia sobre el filo. Por eso es que los cuchillos se conservan mucho más en una tabla de testa. Hay que estar afilando menos el cuchillo y nuestro cuchillo nos va a durar mucho más tiempo afilado y no va a tener tanto desgaste con el paso del tiempo. Además que el corte sobre una tabla de testa es más suave. Acá se siente más duro independientemente de la dureza de la madera. Obviamente hay maderas más duras, más blandas, pero en general un corte sobre la testa es más suave que un corte
sobre la cara de la madera. Hay unas tablas que están construidas con muchos cortes que tienen muchas figuras en 3D, se ven muy bonitas. Obviamente, entre más trabajo tenga una tabla, más cara va a ser, pero bueno, hay una satisfacción muy grande en tener una tabla bonita que nos va a durar mucho tiempo. Se la vamos a poder dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y va a ser una tabla de excelente calidad. Hay una tabla, por ejemplo, económica como esta, que están alrededor de los 50 pesos mexicanos. Una tabla de testa como de este tipo, alrededor de los 1,700 pesos mexicanos. Tablas que por su complejidad en su construcción, sus figuras muy llamativas, pueden sobrepasar sin problema los 10,000 pesos. ¿Cómo podemos tratar o darle mantenimiento a una tabla de cocina? Bueno, se recomienda de dos formas. Una es con aceite mineral, por ejemplo, este que tenemos por aquí. Este aceite mineral, bueno, lo vendemos nosotros, pero puede ser de cualquier otra marca. Simplemente cuando veamos nuestra tabla que está ya reseca o que necesita hidratación, por las lavadas, por el uso, etcétera, simplemente aplicamos un chorrito de aceite, lo esparcimos ya sea con la mano o con algún papel o tela para que se hidrate, esperamos que se consuma el aceite y eso es todo. Después podemos utilizar lo que es una cera. En este caso nosotros también manejamos una cera de grado alimenticio especial para madera, para tablas de cocina, para cualquier otra cosa, de madera o de piel. En un video que tenemos por aquí les digo cómo utilizarla en madera y otro cómo utilizarla en artículos de piel. Tomamos un poco de la cera y la esparcimos sobre la tabla. Puede ser utilizando nada más la cera, nada más el aceite, o mejor aún, utilizar primero el aceite y después la cera. Con eso vamos a lograr una protección muy buena que nos va a durar un poco más de tiempo. Hablando, por ejemplo, en un uso muy intenso, que vamos a tener que pasarle un poquito de producto a la tabla, por ejemplo 2 veces a la semana, o si no utilizamos mucho la tabla de cocina, puede ser cada mes, cada 2 meses o más, dependiendo el uso. Ahora, ¿qué accesorios pueden tener nuestras tablas de cocina? En el caso de esta tabla, por ejemplo, vemos aquí que tiene una línea, una zanjita alrededor. Esto se llama colector de jugos. Cuando nosotros estamos realizando el corte de nuestros alimentos, de algún vegetal o algo, generalmente los líquidos a veces escurren. Para que no caigan de la tabla y ensucien nuestra mesa, se depositan en este espacio. Este es un colector de jugos. También tenemos lo que son patitas. Esto nos sirve mucho para no poner directamente toda la tabla sobre la mesa, porque si llega a haber un escurrimiento o si hay un derrame o simplemente nuestra mesa está mojada, pues va a estar constantemente mojada. Eso hay que evitarlo, hay que evitar lo más que se pueda la humedad, aunque ya esté protegida con el aceite, la cera o como queramos nosotros protegerla, pues no es bueno tenerla siempre en la humedad. Hay que tratar de cuidarla mucho y nos va a servir mucho tiempo. Hay otras tablas, por ejemplo, para servir, para presentar alimentos en un restaurante, por ejemplo, en vez de llevar tu comida sobre un plato de vidrio o de algún otro material, la llevan en una tabla. Generalmente tienen espacios para poner salsas, para poner verduras, para poner carne. Esos también se pueden considerar dependiendo el uso que tú le quieras dar a tu tabla de cocina, ya sea para presentar alimentos o para picar. ¿Cómo podemos lavar una tabla de cocina? Bueno, pues esto es muy fácil. Simplemente terminando de utilizarla, la vamos a lavar inmediatamente con agua y jabón, como si estuvieras lavando cualquier traste. Vamos a tratar de utilizar espuma del jabón, no
el jabón ponerlo directo sobre la tabla, sino con una esponja o con un accesorio para lavar trastes. Vamos a hacer suficiente espuma y con esa espuma vamos a quitar la comida o los residuos de los productos que hayamos picado o que hayamos cortado. La vamos a enjuagar con suficiente agua e inmediatamente vamos a secarla con un papel o con una toalla, con un trapo. Vamos a secar muy bien la tabla, evitando que se quede mucha humedad en ella. Si vemos que la tabla, al irse secando un poco, ya se ve muy reseca, lo que tenemos que hacer es aplicar un poquito más de cera o de aceite, lo que consideremos. Pero si vemos que todavía resiste un poco más de tiempo, pues la podemos nada más guardar en un lugar fresco y seco. Vamos a tratar de no exponer al calor excesivo o al fuego. Como la tabla pues es madera, si la exponemos al fuego probablemente llegue a encender y podamos tener un accidente en la cocina o hasta algo muy extremo, vamos a provocar un incendio. Entonces vamos a tener cuidado con eso para no tener problemas. Tratemos de tener cuidado también en no poner sobre nuestras tablas de cocina objetos muy calientes. Esto porque cuando nosotros ponemos algo muy caliente sobre la tabla, comienza a deshidratarse. Al nosotros deshidratar la tabla solamente de una parte, por ejemplo de la superficie, puede hacer que nuestra tabla se enchueque, tenga una ligera curva, entonces va a comenzar a bailar en la mesa, a no asentar bien y vamos a tener una superficie inestable donde vayamos a trabajar. Ojo también en la construcción de tablas, no debemos utilizar madera que tenga hongos. Generalmente cuando una madera tiene un hongo, se ve de un color entre azul, gris o verde. Cuando nosotros veamos alguno de esos colores sobre la madera, quiere decir que tiene un hongo. Es por demás desagradable cuando en un restaurante, por ejemplo, o en el hogar también, ponemos donde estemos comiendo una tabla que esté toda llena de hongo. Les voy a contar algo que me pasó a mí. Un día andaba por Querétaro con un muy buen amigo. Fuimos a un lugar donde venden comida, nos dieron la carta y vi ahí que ofrecían una tabla con carnes frías, con cositas así muy ricas y bueno, la pedimos. ¿Cuál sería la sorpresa? Que cuando llegaron con la tabla, muy bonito, todas las cosas muy acomodaditas, pero la tabla toda llena de hongo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es sumamente desagradable y se te va el hambre o te da asco o te hace mal la comida o no te vas a morir, no nos vamos a morir, no son cosas muy tóxicas, venenosas o que nos vayan a afectar mucho, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Para una construcción de una tabla, no utilizar maderas que tengan hongo. Y cuando tenemos una tabla que está completamente limpia, si no tenemos el cuidado de secarla cuando la lavemos, de no tenerla en lugares húmedos, se van a comenzar a formar hongos. Si no la tratamos con alguno de los productos que les mostré, también vamos a tener presencia de hongos. Otro tip muy bueno. Muchas personas o en internet o en muchos lugares se dice que para darle el mantenimiento se tienen que utilizar aceites vegetales. Les recomiendo que no lo hagan. O mantecas animales, manteca de cerdo, sebo de res. Sí las va a proteger porque los aceites pues protegen la madera, pero lo que tienen los aceites vegetales es que se arrancian. Al pasar cierto tiempo se oxidan y comienzan a despedir un olor muy desagradable. Eso rancio hace que nosotros nos acerquemos a la tabla y va a despedir un olor muy feo. Entonces, si estamos cortando nuestros alimentos con mucha higiene y la tabla está toda rancia o con hongo o las dos cosas, entonces pues es algo muy malo.
muy desagradable. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno amigos, eso es todo. Un abrazo muy fuerte. Denle like al video, compártanlo, suscríbanse al canal. Vamos a seguir haciendo videos de este tipo y nos vemos.